Educación y cambio, por Paulo Freire. 10. Virtudes del educador en un contexto de cambio. En relación a un proceso de cambio socioeconómico y político necesario en Argentina y demás países de América, la actuación y compromiso del educador es irreemplazable. No habrá cambios sociales profundos y afirmación de la democracia en cuanto a auténtica participación de la gente en el quehacer sociocultural, si no se implementa una educación competente desde el punto de vista profesional y de las actitudes del educador. En este capítulo enunciaré ciertas virtudes del educador, vistas no como algo con lo que se nace, sino como una forma de ser, de comportarse y comprender, que se va logrando en la marcha. Forma de ser que se crea a través de la práctica científica y política, en búsqueda de la transformación de la sociedad injusta. No es una cualidad abstracta que existe antes que nosotros, sino que se crea con nosotros, y no individualmente. Obviamente son virtudes requeridas en educadores comprometidos de alguna manera con la transformación de un status quo incuestionablemente en crisis, para ir creando en la comunidad conciencia y expectativas de una sociedad más justa. Coherencia. La primera virtud o cualidad que me gustaría subrayar, que no es fácil de ser creada, es la virtud de la coherencia entre el discurso que se habla y que anuncia la opción y la práctica que debería estar confirmando el discurso. Esta virtud enfatiza la necesidad de disminuir la distancia entre el discurso y la práctica. Cuando me refiero a esta virtud, al nivel más grande de la lucha política, yo digo que hay que disminuir la distancia entre el discurso del candidato y la práctica del que resulta elegido, de tal manera que en algún momento la práctica sea el discurso y el discurso sea la práctica. Obviamente que en este momento de coherencia es necesario señalar, en primer lugar, que no es posible alcanzar la coherencia absoluta y que, en segundo lugar, ello sería un fastidio. Imagínense que uno viviera de tal manera una coherencia, que no tuviera la posibilidad de comprender lo que es coherente, porque solo se es coherente. Entonces no se sabe lo que es. Yo necesito ser incoherente para transformarme en coherente. Hay, sin embargo, un mínimo tolerado para la incoherencia. No puedo, a mi juicio, proclamar mi opción por una sociedad participativa, en la cual al final también las clases trabajadoras asumen la historia de sus manos. Y al mismo tiempo rechazar a un alumno que tiene una visión crítica de mí, preguntándole, ¿usted sabe quién soy yo? Para mí no es posible hacer un discurso sobre la liberación y revelar mi comportamiento con una profunda desconfianza en las masas populares. No es posible hablar de participación democrática y, cuando las masas llegan a la plaza y pretenden hablar, decir, llegó el pueblo y va a echar a perder la democracia. Por esta razón, la virtud de la coherencia es una virtud liberadora. Ella va desdoblándose y contestando las demandas que la práctica va planteando. La palabra y el silencio. Otra virtud que emerge de la experiencia responsable es la virtud de aprender a lidiar con la tensión entre la palabra y el silencio. Esta es la gran virtud que los educadores tenemos que crear entre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Se trata de trabajar esta tensión permanente que se crea entre la palabra del educador y el silencio del profesor. Si uno no trabaja bien esta tensión, puede que su palabra termine por sugerir el silencio permanente de los educandos. Si yo no sé escuchar y no doy el testimonio a los educandos de la palabra verdadera a través de exponerme a la palabra de ellos, termino discurseando para. Hablar y discursear para termina siempre en hablar sobre, que necesariamente significa contra. Vivir apasionadamente la palabra y el silencio significa hablar con, para que los educandos también hablen con. En el fondo, ellos tienen que asumirse también como sujetos del discurso, y no como repetidores del discurso o de la palabra del profesor. Es difícil, lo reconozco, porque no hay nada fácil. Hablo de educador y educadora popular, aunque no asumo todavía la valentía de enfrentar la sintaxis machista de nuestras lenguas, que implicaría entender a las mujeres dentro del concepto de educadores.
Yo no puedo comprender, como educador, que no se haya incluido en la introducción del pensamiento revolucionario la idea de machismo. Elsa es mi mujer, yo soy el hombre de ella. Ella es mi polola, mi amante y es abuela de mis nietos. Hace 41 años que hicimos un acuerdo extraordinario. Vivir esta experiencia de la atención no es fácil. Demanda mucho de nosotros. Hay que aprender algunas cuestiones básicas como estas. Por ejemplo, no hay pregunta tonta, ni tampoco hay respuesta definitiva. La necesidad de preguntar es parte de la naturaleza del hombre. El orden animal fue dominando el mundo y haciéndose hombre y mujer sobre la base de preguntar y preguntarse. Es preciso que el educador testimonie en los educandos el gusto por la pregunta y el respeto a la respuesta. En los seminarios de educación popular, uno de los temas fundamentales, introductorios, debe ser una reflexión sobre la pregunta. La pregunta es fundamental, engarzada en la práctica. A veces, por ejemplo, el educador percibe en una clase que los alumnos no quieren correr el riesgo de preguntar, exactamente porque a veces temen a sus propios compañeros. Yo no tengo dudas, si pretender que esto sea algo a favor del psicologismo, que es una cosa horrible. Es decir, que a veces cuando los compañeros se burlan de una pregunta, lo hacen como una forma de escaparse de la situación dramática de no poder preguntar, de no poder afirmar una pregunta. A veces, el propio profesor, frente a la pregunta que no viene bien organizada, dibuja una sonrisa, de estas que todo el mundo sabe que significan por su manera especial de sonreír, añadiendo a esa sonrisa algo así como: estoy un poco mal, pregúnteme después. No es posible este modo de comportarse porque conduce al silencio. Es una forma de castrar la curiosidad, sin la cual no hay creatividad. Esta es otra virtud que me parece porfiadamente importante. Subjetividad y objetividad. Otra virtud que es un poco complicada desde el punto de vista filosófico es la de trabajar en forma crítica la tensión entre subjetividad y objetividad, entre conciencia y mundo, entre práctica y teoría, entre ser social y conciencia. Es difícil definir esta tensión porque es un tema que acompaña toda la historia del pensamiento pedagógico. Es difícil porque ninguno de nosotros escapa, andando por las calles de la historia, de sentir la tentación de minimizar la objetividad y reducirla al poder, que entonces se hace mágico, de la subjetividad todopoderosa. Entonces se dice que la subjetividad arbitrariamente crea lo concreto, crea la objetividad. No hay que transformar el mundo, la realidad, sin transformar las conciencias de las personas. Ese es uno de los mitos en que miles de cristianos han caído. Primero se transforma el corazón de las personas y cuando se tenga una humanidad bella, llena de seres angelicales, entonces esta humanidad hace una revolución que es divina también. Esto simplemente no existe, jamás existió. La subjetividad cambia en el proceso de cambio de la objetividad. Yo me transformo al transformar. Yo soy hecho por la historia al hacerla. Y no solo yo tengo ese privilegio. El otro equívoco que está en esta tensión es la de reducir la subjetividad a un puro reflejo de la objetividad. Entonces, esta ingenuidad, que es una forma positivista muy grosera de entender a Marx, asume que solo debe transformarse la objetividad para que al día siguiente cambie la subjetividad. No es así, porque los procesos son dialécticos, contradictorios, son procesuales, son procesales. Autocrítica. Cuando yo les digo que es difícil que uno ande por las calles de la historia sin sufrir alguna de estas dos tentaciones, quiero decir que yo también tuve estas tentaciones y anduve cayéndome un poco para el lado de la subjetividad. Me acuerdo, por ejemplo, que en la educación como práctica de la libertad, tuve algunos momentos que anunciaban que había sido picado por el subjetivismo. Lo que pasa es que ya me hice esta autocrítica hace muchos años, pero hay personas que siguen criticando ese libro sin haber leído la crítica de mí mismo. Cuando leo concientización, palabra que nunca más usé desde 1972,
La impresión que tengo es que el proceso de profundización de la toma de conciencia aparecía en ciertos momentos de mi práctica, por ciertas razones sociohistóricas, como algo subjetivo. A veces no es criticado por críticos que no comprenden el tiempo histórico del criticado, lo cual no es justo. Me autocritiqué cuando vi que parecía que yo pensaba que la percepción crítica de la realidad ya significaba su transformación. Esto es idealismo. Superé esas fases, esos momentos, esas travesías por las calles de la historia en que fui picado por el psicologismo o por el subjetivismo. Aquí y ahora. Otra virtud del educador, educadora, es como no solo comprender, sino vivir la tensión entre el aquí y el ahora del educador, y el aquí y el ahora de los educandos. Porque en la medida en que yo comprendo esa relación entre mi aquí y el aquí de los educandos, es que empiezo a descubrir que mi aquí es el allá de los educandos. No hay allá sin aquí, lo cual es obvio. Solo reconozco que hay un aquí, porque hay algo diferente que es el allá, y que me dice que aquí es aquí. Si no hubiera un allá, no comprendería el aquí. Solamente es posible conocer un aquí porque hay un contrario. Si estoy en una calle, hay solo tres posiciones fundamentales. En el medio, y se corre el riesgo, sobre todo en Brasil, de morir atropellado, de un lado o en el otro. En el medio, en un lado o en el otro. Las demás aproximaciones a estas tres posiciones básicas. Si yo estoy en el lado de acá, de repente percibo que quiero ir al otro lado. Debo atravesar la calle porque si no, no llego. Y creo que por lo menos hasta el fin de siglo la solución será la misma. Es por esta razón que nadie llega allá partiendo de allá. Esto es algo que los políticos educadores y los educadores políticos nos olvidamos. Esto es, respetar la comprensión del mundo, de la sociedad, la sabiduría popular, el sentido común. En nombre de la exactitud de juicio que los educadores a veces juzgan poseer, declaran que las masas populares necesitan de esta sabiduría, olvidando que desconocemos la percepción de los grupos populares, de su cotidianeidad, de la visión que tienen de la sociedad. Entonces pretendemos partir de nuestro aquí. Yo no estoy diciendo, como dicen ciertos críticos míos, que no saben leer bien y a veces no leen el texto que el autor escribió, sino el texto que quisieran que hubiera escrito, que los educadores deben quedarse permanentemente en el nivel del saber popular. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre quedar y partir. Y yo hablo de partir del nivel en que el pueblo se encuentra, porque alcanzar el aquí pasa por el allá. Esto representa una tensión grande porque está implícita toda situación de los trabajadores y su desarrollo. Espontaneísmo y manipulación. Hay otra cuestión que es como evitar caer en prácticas espontaneístas sin caer en posturas manipuladoras. En Chile dirían actitudes muñequeras. La cuestión es que hay quienes piensan que lo contrario a espontaneísmo es ser manipulador y lo contrario a manipulador es ser espontaneísta. No, esto no es así. El contrario de estas dos posiciones es lo que yo llamo una posición sustantivamente democrática, radicalmente democrática. Democracia. A esta altura quiero decir que no hay que temer pronunciar la palabra democracia, porque hay mucha gente que al escuchar esa palabra la asocia con socialdemocracia, inmediatamente con reformismo. Yo cuando la escucho la asocio con socialismo o revolución, es decir, cambios profundos, revolver o dar vuelta una situación dada. Teoría y práctica. Otra virtud es la de vivir intensamente la relación profunda entre la práctica y la teoría, no como yuxtaposición, como superposición, sino como unidad contradictoria. De tal manera que la práctica no sea subteoría, sino que no pueda prescindir de la teoría. Hay que pensar la práctica para, teóricamente, poder mejorar la práctica. Hacer esto demanda una fantástica seriedad, una gran rigurosidad, y no superficialidad. Estudio, creación de una seria disciplina.
Esta cuestión de pensar que todo lo que sea teórico es malo es algo absurdo, es absolutamente falso. Hay que luchar contra esta afirmación. No hay que negar el papel fundamental de la teoría. Sin embargo, la teoría deja de tener cualquier repercusión si no hay una práctica que motive la teoría. Yo creo que el tema de la formación de los educadores populares es un capítulo fundamental. Deberíamos profundizar este aspecto como los hemos discutido en las sesiones del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, del cual me han elegido presidente. Paciencia e impaciencia. Otra virtud es la de aprender a experimentar la relación tensa entre paciencia e impaciencia, de tal manera que jamás se rompa la relación entre las dos posturas. Si uno enfatiza la paciencia, cae en el discurso tradicional que dice: ten paciencia, hijo mío, porque tuyo será el reino de los cielos. El reino debe ser hecho aquí mismo, con una impaciencia fantástica. Ahora, si nosotros rompemos esta relación, que es tan dinámica como la teoría y práctica, existencia y ser, en favor de la impaciencia, caemos en el activismo que olvida que la historia existe. En nombre de una postura dialéctica revolucionaria, caemos en el idealismo subjetivista. Pasamos a programar, a detectar una realidad que solo existe en la cabeza del revolucionario. No tiene nada que ver con la realidad, está fuera de ella. Cabral y Nicaragua. Yo aprendí estas cosas, buenas o malas, de un hombre de práctica, la que nunca fue individual porque vivía en la práctica social. Nunca pude conversar con él, porque lo mataron antes que pudiera conocerlo personalmente. El desafío de estudiar una obra, una práctica, fue Amílcar Cabral, el gran líder revolucionario de Guinea-Bissau. Él tenía exactamente esta virtud, que también tienen los compañeros queridos de Nicaragua, quienes son pacientemente impacientes o impacientemente pacientes. Nunca solamente paciente y nunca solamente impaciente. Esto tiene que ver con la comprensión de lo real, de los límites históricos que, por lo mismo que son históricos, nos castigan cuando desobedecemos sus leyes. Esto es lo que los educadores tenemos que crear en los otros. Lectura del texto y del contexto. Finalmente, yo diría que todo esto tiene que ver con la relación de la lectura del texto y la lectura del contexto del texto o del contexto del intelecto. Esto es una de las virtudes que deberíamos vivir para testimoniar a los educandos, cualquiera que sea el grado de instrucción, universitario, básico o de educación popular. La experiencia indispensable de leer la realidad, sin leer las palabras, para que incluso se puedan entender las palabras. Toda lectura de texto presupone una rigurosa lectura del contexto.